La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Buenas tardes, amigos, amigas, oyentes que nos siguen a través de www.flaxoradio.es y por supuesto también a través de nuestra página de Facebook como Flaxo Radio, y las personas que tienen cómo escucharnos a través de TuneIn, también estamos transmitiendo por ahí. Estamos hoy en un nuevo programa de antropología en 35 milímetros. El día de hoy vamos a hablar sobre ciudad y género, y para eso hemos invitado a una gran amiga de aquí de la casa, en lo personal, una gran amiga, una distinguida profesional y también investigadora. Ella es María Elena Costa, es socióloga. En su formación inicial también cursó una maestría aquí en Flaxo en desarrollo territorial y ahora es doctorante de la Universidad Santiago de Compostela. Es un gusto para nosotros tener la posibilidad de encontrarnos en este nuevo espacio. Antes nos habíamos visto en un espacio más diferente, en un espacio profesional. Ahora estamos en otro escenario, y qué gusto en verdad contar con usted, María Elena, el día de hoy. El tema que nos ha convocado es hablar sobre ciudad y género. Entonces, antes de arrancar, me gustaría, María Elena, entender un poco qué es la ciudad y el urbanismo como forma de vida y cómo se relaciona con el género. Bueno, vamos conectando. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Siempre es un gusto tener la oportunidad de comentar y de conversar, ¿no?, sobre algunos temas que a uno le preocupan y que creo que son de preocupación de una gran colectividad, no solo de investigadores o académicos, sino de la sociedad y movimientos sociales en general. Bueno, siempre esta vinculación del género y la ciudad tiene diferentes aristas y podríamos decir que diferentes entradas. Lo que sí se podría iniciar diciendo es que la ciudad es un espacio donde convergen relaciones sociales. Digamos, al decir de Michel Desserteaux, la ciudad es aquel, combina, ¿no?, ese análisis del lugar, que es el lugar concreto, el lugar físico, pero también el espacio, que es la construcción de relaciones en las ciudades.
las ciudades son más allá de los aspectos físicos y materiales, que sí son importantes porque son como la concreción material de lo que sería la expresión de una ciudad. Uh-huh. A eso podemos referirnos con calles, edificios, casas, supermercados, mercados, etcétera, y una gran variedad de materialidad de ese lugar físico. Pero también es ese espacio donde se construyen las relaciones, donde se construyen los afectos, los intercambios, las ideas, los símbolos, las sensaciones, es decir, que combina no solo la materialidad física, sino que también combina las expresiones culturales, las sensaciones, los símbolos, los signos, los significados y significantes que las sociedades van construyendo. ¿Qué pasa con estos espacios físicos o este lugar y este espacio con el género? ¿Qué relación tiene? Digamos, bueno, el género es una categoría que se incorpora a las ciencias sociales producto de una lucha de años del movimiento de mujeres, de las líneas feministas. En el feminismo también hay distintas vertientes, hay el feminismo radical, un feminismo más latinoamericano, un feminismo socialista, hay diferentes clasificaciones, si se quiere, y diferentes énfasis. Este enfoque de género se alude, digamos, como categoría social a aquellas relaciones de poder entre lo masculino y lo femenino construidos socialmente a partir de unas características biológicas. Esto lo que nos lleva es a decir cómo se ha ido estereotipando o se ha ido encasillando en roles a hombres y mujeres y a esa relación de género solamente hombre-mujer, pero ahora vemos, y desde hace algunos años atrás, en estas últimas décadas, se ha visto la necesidad de incorporar la S al género. Ya no es el género, son los géneros, uh-huh. Y hay una diversidad también implícita ahí. Pero ahora nos vamos a enfocar más en estas relaciones, digamos, de géneros dentro de la ciudad, entendiendo que la ciudad es vivida, usada, ocupada, transitada de diferente manera, si eres hombre o mujer, uh-huh. Si eres joven o adulto, si eres estudiante o profesional, si eres un trabajador o no. Si hay una diversidad de relaciones que se entretejen de acuerdo a tu género y a tu edad. Sí, justamente hacia allá iba, más o menos haciendo un tránsito entre lo que es la antropología hacia los estudios urbanos. La experiencia urbana puede ser que pueda tener una mujer o un gay, una lesbiana, un travesti, por mencionar algunos de los diferentes géneros. Puede ser, obviamente, muy diferente a la experiencia urbana que pueda tener un hombre. ¿Y por qué lo digo esto? ¿Por qué planteo sobre todo este tema? Porque las ciudades generalmente han sido dominadas por hombres, han sido construidas principalmente bajo las leyes de los hombres. Pero dentro de estas relaciones de poder que se han dado, ¿cómo vive en esta época actual, en ciudades tan desiguales, tan fragmentadas como las latinoamericanas, tan polarizadas como las latinoamericanas, cómo es la experiencia de la ciudad desde una mujer? Digamos, hay varios temas en lo que tú acabas de mencionar. Realmente el reto de ocupar, de acceder, de usar la ciudad, de vivir uh-huh. la ciudad es diferente, ¿no? Como tú bien señalas. Primero porque la ciudad ha estado construida desde una óptica más androcéntrica, más desde una óptica más masculina, que no es una potestad solo de los hombres, ¿no? Una visión más más machista, digamos, del uso del espacio. ¿Quién está dentro? ¿Quién está afuera? ¿Qué es lo doméstico? ¿Qué es lo público? Y esta visión de la construcción de la ciudad más androcéntrica ha hecho que las ciudades se diseñan y se planifiquen desde esa óptica, pero esto se suma también a algunos enfoques y corrientes teórico-funcionalistas
como el urbanismo funcional, en donde se clasificaba en un momento dado a la ciudad desde el espacio físico. Se segmentaba, acá lo comercial, acá lo industrial, acá lo residencial. Cuando la vida de los seres humanos es una integración de relaciones, ¿no? Muchos de nuestras sociedades, de nuestras ciudades, de la gente de nuestras ciudades, tiene su casa y vive, tiene su negocio ahí mismo, tiene a la vuelta a la escuela, deja ahí a los guaguas, está la familia cerca. Entonces hay vínculos de relaciones afectivas que entretejen la ciudad. No es una ciudad fragmentada. Por eso es que la construcción de las ciudades ha ido más a la fragmentación y a la segregación espacial. No solo por digamos, por sociedades fragmentadas e inequitativas como las que son por un sistema de acumulación con el que vivimos, sino también porque el pensamiento y la construcción de las ciudades ha estado más en la línea de un pensamiento, de un urbanismo más funcional o de un pensamiento que está más ligado a la reproducción del capital y no a la reproducción de la vida. Entonces, ¿desde dónde tejemos los parámetros para ejercer como ciudadanos, convivir la ciudad, hombres y mujeres, o cualquier preferencia, digamos, y también cómo los tomadores de decisiones van, desde dónde van tomando las decisiones para ir construyendo la ciudad? Entonces, desde dónde pensamos y desde dónde vivimos es que vamos entretejiendo la ciudad. Las mujeres efectivamente tenemos, por los roles establecidos, tenemos una multifuncionalidad de actividades en el día. No tenemos una vida lineal. Entonces tenemos que ver dónde comprar los víveres para hacer la comida, pasar dejando al guagua en la escuela, ir a recoger, apagar la luz y llevar al guagua al médico, al otro hijo al médico. Entonces es más circular, no es lineal, y eso hace que vivamos la ciudad de diferente manera. Sí, justamente creo que conociendo los trayectos, solamente conociendo los trayectos que hacen las personas, y en este caso las mujeres, podemos conocer un poco sobre los usos que dan a la ciudad y cómo de alguna forma también la ciudad influye en los sujetos. Pero ¿qué necesitamos para que las ciudades puedan democratizarse y puedan ser equitativas? Para que no tenga mayor carga esos usos que puedan hacer las mujeres de las ciudades y frente a los usos que puedan hacer los hombres, por ejemplo. Yo creo que hay que mencionar dos cosas. Primero, la sociedad ha designado el rol del cuidado de la vida a las mujeres, ¿no? El cuidado de la salud, el cuidado de la alimentación, qué se da de comer en la familia, a dónde se les da, dónde van a estudiar, etcétera. Nosotros estamos más cargadas de la responsabilidad de los cuidados. ¿Cómo lograr? El primer paso sería cómo democratizar, cómo romper la división sexual del trabajo. Y esto se ha ido ya permeando. Los hombres también van asumiendo algunas tareas del cuidado, pero no es muy común todavía encontrar, y a pesar de que las nuevas generaciones han ido cambiando. Pero lo que está pasando es que las generaciones van cambiando en esta democratización o en esta ruptura de la división sexual del trabajo en relación a los cuidados de la vida, a la alimentación y eso, pero muchas veces es no en relación a asumir esta responsabilidad hombres y mujeres de igual manera, sino en decir, yo no me voy a hacer cargo de esos cuidados, si no te haces tú, me hago yo, y cada vez hay un abandono más de esas responsabilidades. El cuidado a la vida y a la reproducción en las ciudades es importante más allá de quién lo haga. Así es. ¿Sí? Alguien tiene que cuidar a alguien, y lo que pasa es que el cuidado en las mujeres no ha sido valorado. Tampoco ha sido reconocido, no ha sido valorado y menos se ha democratizado. O sea, seguimos manteniendo esa división. Y por otro lado, otro aspecto que es importante mencionar en relación a lo que tú dices, ¿cómo democratizamos las ciudades? Las ciudades son los espacios físicos. Siempre ha habido una discusión. ¿Es el ejercicio del derecho a la ciudad? ¿Es el ejercicio de los derechos en la ciudad? ¿O es el derecho de la ciudad? ¿No? Entonces, en ese juego, digamos, que puede sonar como más semántico, hay una visión de la realidad por dentro. Y lo que nosotros buscaríamos es que las ciudades no son en sí
las que se deben democratizar o cambiar. Somos los seres humanos quienes habitamos. El reto está en Porque cada uno de nosotros. Nosotros, los seres humanos, los que construimos la ciudad. Claro, es el ciudadano, la ciudadana que construyó la casa fuera de la línea que estaba autorizada, por ejemplo, ¿no? O es la alcaldesa o el alcalde que toma una decisión frente a la ciudad. Entonces somos los seres humanos los que estamos construyendo una sociedad más democrática o menos democrática, una ciudad más asequible o menos asequible. Pero entendiendo que en esa ciudad vivimos seres humanos distintos con iguales derechos. Entonces hay que trabajar la igualdad de género en relación a la igualdad de oportunidades, pero la equidad de género en relación a estas diferencias históricas, porque las mujeres no entramos a ejercer la igualdad en un espacio en iguales condiciones, ¿no? Si yo te puedo dar un ejemplo, digamos, hay una pareja, los dos van a estudiar y resulta que ella tiene a cargo el cuidado de sus 2 hijos. Entonces, obviamente, ella va a tener que levantarse a las 4 de la mañana para cocinar, ir a estudiar, y el hombre se levantará a las 6 de la mañana. Claro. Si democratizamos esa relación y los dos no se levantan el uno a las 4, esto por dar un ejemplo de la vida cotidiana, y esto en otras cosas más, al democratizar la relación, al comunicarnos, vamos generando una complementariedad de género. Claro, incluso eso ayuda a cambiar también los usos que se hagan sobre la ciudad, porque si es que no se democratiza esa carga dentro de las relaciones de poder dentro del hogar, por supuesto que va a haber mayor carga en el uso sobre la ciudad que ejerza una mujer. Entonces, tendrá que irse a la escuela, tendrá que irse a la tienda a buscar tal vez alimentos, tendrá aparte de eso que ir a su trabajo, luego regresar a la casa. Entonces eso también modifica también de alguna forma el uso que se dé. Si uno analiza el número de buses, digamos, que tomaría una mujer en función de las cargas atribuidas a su rol de género, entonces seguramente va a haber un mayor número de desplazamientos. Si es que vemos en el rol tradicional que ya se está rompiendo, porque tampoco es estático, porque la sociedad ha ido cambiando, y si no, regresemos a ver a la historia, hace muchos años atrás las mujeres no decidíamos con quién casarnos, ni teníamos acceso a la educación. Ha ido cambiando, pero hay que ir cambiando a un equilibrio de un paradigma del cuidado común y del cuidado, de la democratización del cuidado y la responsabilidad de todos, de la reproducción de la vida, de la reproducción de la naturaleza. Es decir, hay una responsabilidad ahí mutua. Si nosotros calculamos el número de desplazamientos de unos a otros, podríamos pensar en cómo planificar una ciudad mejor en relación a la movilidad, y no una movilidad lineal de norte a sur, sin hacer las conexiones respectivas que permitan esos desplazamientos multifuncionales que muchas mujeres y hombres tienen actualmente. Muy bien. Más o menos ya metiéndonos un poco al tema de los números, de la estadística. En cifras tengo que, por ejemplo, a nivel mundial las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres, haciendo el mismo trabajo. De igual forma, estos datos son de ONU Mujeres, ¿no? 7 de cada 10 mujeres en todo el mundo experimentan violencia física o sexual en algún momento de su vida. Otro dato, menos del 20% de los propietarios de tierras del mundo son mujeres. Estos son datos que de alguna forma nos siguen evidenciando que hay una desigualdad y que tienen que romperse esas brechas. Y para eso también, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el Objetivo 5 sobre igualdad de género, se ha planteado poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, y que esto no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para acelerar el derecho sostenible. Ha sido demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Sin duda alguna, en las ciudades se concentra la mayor fuerza productiva dentro de los estados. Creo que estamos en un proceso donde, en un momento donde el 60% más o menos de la población vive en ciudades, y estas diferencias se expresan obviamente en las ciudades. ¿Cómo
reducir estas brechas y también cómo aplicar estos instrumentos internacionales dentro de las políticas de nuestros propios estados y dentro de nuestras ciudades en particular. Un desafío del movimiento de mujeres y de los movimientos sociales en América Latina es que se reconozca la problemática, bueno, y no solo de América Latina, a nivel mundial, que se reconozca que hay una realidad desigual. Uh-huh. Eso ha hecho que se den pasos porque se elaboren documentos oficiales, los estados suscriban acuerdos internacionales que comprometen a los estados a cambiar esta situación. Pensábamos en un momento que lograr esto era suficiente. Y vemos en la práctica que los instrumentos son importantes, las leyes, los instrumentos, los acuerdos internacionales, los objetivos de desarrollo del milenio, etcétera. Pero vemos también a lo largo de muchos años que toma mucho tiempo que se concreten en la práctica estos postulados. Uh-huh. Por lo tanto, sin negar que ha habido cambios y ha habido avances, los números que tú citas constatan una vez más la situación que las mujeres enfrentan en la vida cotidiana. Y esto hace que mucho más grave sea lo que ha pasado en nuestro país o lo que se ha evidenciado y que ha pasado siempre, pero que ahora sale a la luz pública porque ahora estamos en la era de la tecnología, es la cantidad de agresiones, violencia, muertes, asesinatos, femicidios causados por la pareja. Entonces ahí hay un tema de seguridad, que el nivel de inseguridad, una de las preocupaciones más grandes en las ciudades. Ese nivel de inseguridad que tenemos no es solo un nivel de inseguridad en el espacio público, es en el espacio llamado privado, es en la familia, es a quien tú cuidaste en algún momento te agrede ahora, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí hay una serie de complicaciones que son necesarias a seguir trabajando. Y un tema muy fuerte es el tema de la educación, pero es una educación que debe ser compartida entre hombres y mujeres. No podemos decir las mujeres hay que vivir diferente, hay que trabajar con equidad, y resulta que llegas a la casa y el hombre está sentado leyendo el periódico. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos a pesar de que verbalmente tú digas una cosa y tu pareja hace otra? Pero ¿cómo entonces este es un compromiso conjunto. Yo creo que se están transformando. O sea, ya hay hombres que piensan distinto. También las mujeres tenemos una responsabilidad ahí. No hacernos cargo de la transformación de los hombres, pero sí de nuestra propia transformación. A veces también acaparamos espacios, tampoco cedemos esos espacios. O a veces estamos dándonos cuenta que en ciertos espacios estamos siendo utilizadas, digamos. El hombre es el que destaca y tú pones la mesa y otro celebra la misa, digamos, ¿no? También entrar en un diálogo y evidenciar esas cosas. Entonces, sí se requiere mucha comunicación, se requiere mucha educación y ir rompiendo estos estereotipos que no solo dependen de una cuestión jurídica o legal, pero hay que denunciar. Una de las cosas que no podemos seguir tolerando es el silencio. El silencio es cómplice de la violencia. Hay que hablar, hay que decir, por más doloroso que sea. Muchas mujeres pensamos que solo nosotras atravesamos, que nadie más le pasa. Pero resulta que cuando una mujer habla, otras se van identificando y dicen, a mí también me pasa. Uh-huh. A veces creemos que es normal muchas de las situaciones, como el que te paguen menos, ¿no? Parece que es normal, quizás yo me merezca menos. Entonces hay que ir rompiendo esas aparentes normalidades, esas tradiciones sociales, y hay que ir construyendo nuevas relaciones. Hay que desaprender a relacionarse para aprender a construir desde nuevos paradigmas, como el paradigma de la equidad, el paradigma de la justicia, el paradigma del bien común. Muy bien. Ya en el caso de Ecuador, y en un caso muy concreto aquí en Quito, tenemos una población donde 1.150.000 son mujeres, que es poco más del 50%, mientras que los hombres son 1.088.000 aquí en Quito. Y estas cifras que presenta también el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos también nos muestran que Ecuador tiene 8.087.000 mujeres, que representan el 50.5% de la población.
Además, las proyecciones poblacionales establecen que la población femenina crecerá en un 9.36%, mientras que los hombres lo harán en un 9.14%. Otro dato que también me llamó bastante la atención es que de este universo de mujeres en Ecuador, de estas 8 millones de mujeres, apenas 1 millón aproximadamente son jefas de hogar, es decir, el 25.6%. Y esto de alguna forma es una expresión de cómo están construidas las relaciones sociales dentro del Ecuador. Desde la política pública, desde el Estado, porque de alguna forma en la democratización y en la equidad de género, el Estado tiene mucho que ver, asimismo como los gobiernos locales también tienen mucho que ver. ¿Cómo pueden hacer ellos para poder democratizar estas relaciones, equiparar estas cifras, para que de alguna forma el poder no siga siendo concentrador de parte de los hombres? O sea, si volvemos al tema de quién rige las instituciones públicas, son personas, son seres humanos. O sea, la ley no se emite en sí misma sola, ni la institucionalidad funciona en sí misma sola. Si es que quienes rigen las instituciones tienen una manera de pensar, porque el hecho de ser mujer no te garantiza que pienses diferente, ojo, ¿no? O sea, te puede identificar algunas problemáticas, pero quizás vuelvas a repetir conductas y parámetros más tradicionales que un hombre, digamos. A veces las mujeres son más machistas que los hombres, o sea, los hombres intentan no serlo y también, ahí hay una limitante. No se trata, este pensamiento machista no es una potestad de uno y otro, es una construcción cultural que está permeada. Entonces, si es que las autoridades no piensan diferente, no van a poder hacer unas leyes distintas. Y hasta políticamente podrán formular leyes distintas por la presión de los movimientos sociales de mujeres que han luchado años porque se reconozca y se ponga en la ley, pero quizás no se haga cumplir lo que está estipulado en la ley. Entonces, si aquellos tomadores de decisiones no tienen una mentalidad distinta y una práctica distinta, es imposible que se cambien. El ejercicio de la violencia política a las mujeres candidatas en elecciones es altísimo. Si ustedes hacen análisis de contenido de los Twitter, de los comentarios que se hace frente a las candidatas mujeres, son mucho más complejos. O están direccionados a criticarle cómo está vestida y no cómo propone. Y tiene una doble carga, ¿no? Es la carga de ser política y la carga de ser mujer. Claro, pero además juzgada, porque si te dedicas a la política estás dando más tiempo del que deberías dar, porque ¿qué pasa con tu hogar y con tu relación? Entonces, claro, el tema del juzgamiento social a las mujeres en cualquiera de los ámbitos, en la academia no está distante de esto, en la gestión política tampoco. Entonces, ¿quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes hacen cumplir las leyes? ¿Quién formulan las leyes? No tienen una mentalidad distinta. Las leyes quedarán en papeles, los tratados quedarán en papeles. Necesitamos una mentalidad distinta, una actitud distinta frente a la vida, y eso se lo hace cotidianamente, enfrentándose todos los días y examinándose todos los días. Ahora, una ley ayuda, ¿no? Por supuesto, ahí adelanta procesos, porque si nosotros vemos en esta sociedad, por dar un ejemplo, hubo mucha campaña porque usen el cinturón de seguridad, la gente no usaba. Hubo 6 meses de campaña. Cuando la ley dijo se cobra multa, todo el mundo empezó a usar el cinturón de seguridad. Entonces, claro, las leyes sí ayudan y sirven, pero no son suficientes, ¿no? Necesitamos procesos mucho más cotidianos de formación y de cambio. Los medios de comunicación, si dieran otro tipo de mensajes, si promovieran otro tipo de cultura, otra relación, y no compre, vaya al mercado y compre, necesita más vestidos nuevos, compre. O los mismos programas estaríamos en otra cosa. Basura que,
con el perdón pero de los oyentes, pero para mí esos contenidos que a veces transmiten en las mañanas son sumamente transgresores de derechos. Esos programas como familiares que lo hacen en las mañanas, y sí me parece un poco complejo porque se sigue reforzando esos estereotipos machistas, ¿no? En relación a cómo miramos el rol que deberían supuestamente, entre comillas, tener las mujeres. Claro, en eso se construye, eso es la ciudad. La ciudad está la suma de la comunicación, está la suma del espacio, el uso de la movilidad, está los sistemas educativos, está el comercio, está la cultura del consumo. Eso es la ciudad, es un espacio de interrelaciones y comunicaciones diversas entre diversos, uh-huh, que nos quieren homogenizar, ¿no? Tal es así que el fin de semana hay que ir al mall y no hay que ir al parque, por ejemplo, ¿no? Porque al mall hay que ir a consumir. Entonces, ¿cómo buscar construir sociedades distintas con mentalidades que no son diferentes, que siguen siendo las mismas, ¿no? Con actitudes que se conservan. Si tú quieres tener una ciudad distinta, tienes que tener seres humanos distintos. Somos nosotros los responsables de construir cotidianamente una ciudad distinta. Muy bien. Son las 15:39. Seguimos conversando con María Elena Costa. Ella también es profesora e investigadora de aquí de Flaxo, Ecuador, y también trabaja dentro del Centro de Políticas de Investigación de Políticas Públicas y Territorio, CITE, y también está vinculada al proyecto de especialización de liderazgo, cambio climático y ciudades. María Elena, otra pregunta, volviendo al tema del derecho a la ciudad. Ecuador es uno de los países que garantiza en su constitución el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la cifra que yo le presentaba, donde el 20% de los propietarios de tierras, solamente el 20% de los propietarios de tierras en el mundo son mujeres. El tema de la vivienda también se relaciona con esta cifra. ¿Qué hacer en ese sentido en nuestro país? Ese es un tema interesante. Hay diferencias entre países en relación al tema de la propiedad, ¿no? Digamos, primero, si es que estamos hablando de la propiedad privada, uh-huh, ¿no? ¿Qué es lo que prima? Luego hay países en que tienen propiedad colectiva, hay propiedad comunitaria, y eso se teje de otras maneras y se analiza de otras maneras, pero haciendo referencia a la propiedad privada. Sí, porque aquí en Ecuador en particular hay una gran necesidad por tener el derecho a la tierra, el ser dueños de la tierra. Claro, no solo es en Ecuador, ese es el modelo del sistema, o sea, tener propiedad privada. Uh-huh. Entonces hay países, como te decía, hay experiencias en donde la propiedad es colectiva, en donde es de una cooperativa, ¿no? Tenemos experiencias en Uruguay, por ejemplo, en algunos países de Centroamérica. Acá la propiedad es privada, y en el caso del Ecuador, tú puedes adquirir, si tienes matrimonio o unión de hecho, puedes adquirir un bien. Y pasa a ser, si no tienes división de bienes, de la sociedad conyugal. Pero si es que no puedes vender, si tú quieres vender y tu esposa no accede o tu pareja no accede, no puedes vender. Ahora, claro, ahí también hay una serie de prácticas complejas en donde resulta que vendieron sin enterarse, ¿no? Es decir, digamos, ahí se raya en otras prácticas. Pero hay países, como en el caso de Bolivia, que no había, era la propiedad exclusivamente del hombre, no era de la sociedad conyugal. Y hace como 2 o 3 años, la lucha del movimiento de mujeres hizo que se reconozca esa propiedad. Acá en el Ecuador, digamos, la propiedad siempre está inscrita a nombre de los dos, uh-huh, a menos que haya una intencionalidad de la división, digamos, de separación de bienes, ¿no? Entonces, en el caso del Ecuador, ese es un tema complejo,
muchas de las mujeres no tienen título de propiedad. El problema del país no es tanto si tienen o no tienen título de propiedad. El problema del país es que, de América Latina, es que el 70% de nuestras ciudades se construye al margen de lo llamado formal, de la formalidad. Son asentamientos de hecho que no tienen títulos de propiedad, ni hombres ni mujeres. Y en estos asentamientos de hecho son son en la mayoría de casos las mujeres las que han liderado los procesos de adquirir un suelo, con el riesgo que eso implica, porque son, fraccionamientos de suelo, lotizaciones llamadas informales, realizadas o por traficantes de tierras o por, fraccionamiento de dueños privados que están en las zonas rurales, que no pueden lotizar, hacer lotes pequeños porque las ordenanzas así lo establecen, pero los hacen a través de testaferros. Entonces nunca aparecen los dueños de los predios, de las haciendas, de las propiedades grandes, sino un intermediario. Entonces el conflicto es con el intermediario, pero luego cuando aparecen los dueños dicen, yo ni he sabido quién estaba vendiendo. Entonces hay una serie de prácticas de informalidad, y es que la mayoría de nuestra población en los asentamientos humanos no tienen título de propiedad. Y los municipios, en el caso de Ecuador, están tratando de, una de las, como política, la regularización, de implementar la regularización, pero están regularizando un número de barrios y están apareciendo otros asentamientos. Entonces se vuelve un círculo sin fin, ¿no? Y es permanentemente así, porque la política pública de acceso al suelo y a la vivienda no está pensada desde la lógica de los asentamientos de hecho. En los asentamientos de hecho hay 3 características concretas. La una es que la accesibilidad es fácil, ¿no? La persona que vende esos lotes le pide solamente 2 requisitos. 1, que le indique la forma de pago, y 2, que le dé una copia de la cédula de identidad. Las personas no le hacen llenar 10,000 formularios, no le preguntan de dónde va a pagar, quiénes van a vivir en la casa, ni cómo van a hacer. Entonces ahí hay un tema de accesibilidad. Yo no estoy diciendo que esto sea lo adecuado, lo que estoy diciendo es que hay una lógica en la conformación de los asentamientos humanos, de hecho, que tiene que ser considerada, y en donde las mujeres juegan un rol importante. Las mujeres son las que buscan este espacio para tener un lugar donde vivir más seguro para su familia. La segunda característica es la progresividad. Una vez que ocupan el lote, las familias pueden construir su vivienda como a bien tengan. Poco a poco lo van haciendo. Entonces no es que le dice, a ver, usted se pasa acá cuando tenga la llave en mano. No, la gente lo va haciendo poco a poco. Y la tercera es la proximidad. Muchos de estos asentamientos cuentan, ¿cómo? No sé, con servicios de agua y luz. Y le cobran a la gente el servicio de agua, luz, y en algunos casos ponen guarderías y escuelas y también les cobran. Estos lotizadores informales también les dan seguridad, o sea, cobran por seguridad a las familias. Entonces ahí hay un mercado que funciona y lamentablemente funciona a vista y paciencia de las autoridades, muchas veces de complicidad con las autoridades, ¿no? Hay muchos de los líderes de estos asentamientos informales que están relacionados con candidaturas a puestos políticos, o han ocupado el cabildo, o han ocupado las concejalías en algunos municipios, y así se va entretejiendo la ciudad. Entonces, claro, si tú me dices, las autoridades o las autoridades del municipio, ¿para quién administran? ¿Qué ciudad administran? ¿Qué decisiones toman? ¿Para quién establecen políticas y ordenanzas? Es para el 30% de la ciudad. El 70% de la ciudad no se rige con esto. No es una apología a la informalidad. Lo que yo estoy tratando de decir es que hay una realidad. Y esta realidad también, esta realidad se expresa en cifras, ¿no? Están claramente las cifras. ¿Cuántos asentamientos existen? Bueno, no es que tengamos registro de eso, pero hay un gran número y un número importante de la ciudad que se construye de esa manera. Otro tema, si bien, por ejemplo, en el caso de la vivienda, de la generación de vivienda, en la participación
la participación que han tenido las mujeres es sumamente importante en la construcción de la comunidad. Pero la participación de la mujer no solamente se circunscribe a la generación de comunidad, sino también a otros ámbitos, al tema político, al tema económico, al tema productivo, a procesos de economía popular y solidaria. ¿Por qué es importante seguir promoviendo la participación de la mujer en los diferentes espacios? Yo creo que hay una doble entrada ahí. Hay que continuar y las mujeres estamos en todos los espacios, en la comunicación, en el comercio, en la producción, en todos los que has mencionado y en otros, ¿no? En el campo científico, en la luna, es decir, en todo. Pero las compañeras chilenas hace muchísimos años ya decían, queremos democracia en el país y en la casa. Entonces, así como estamos ocupando esos cargos, queremos que también en la casa se redistribuyan las actividades, se democratice la división sexual del trabajo, que haya mayor distribución y con buena cara y buen modo, que todos hagamos el trabajo que tenemos que hacer en la casa para que todos podamos salir a construir un país distinto. Entonces, si continuamos solamente motivando a que las mujeres salgamos, lo que estamos haciendo es cargarnos un triple rol, el rol productivo, el rol reproductivo y el rol comunitario. Y el productivo que también es, el reproductivo que también es productivo, porque estamos cuidando la fuerza de trabajo, digamos, que no solo es eso, que es un tema afectivo, que es un tema de alimentación. Pero si es que estamos así, estamos cansadas, pues vamos a estar cansadas en la noche. Llegamos porque hemos ido a la reunión de la escuela, porque hemos ido a trabajar, porque hemos ido a cuidar, etcétera. Entonces, si es que democratizamos y seguimos las mujeres ocupando espacios, distintos espacios, también las relaciones dentro del hogar tienen que cambiar. Las mujeres tenemos que ceder esos espacios y los hombres tienen que ocupar ese espacio. Los hombres tienen que ejercer su derecho a la paternidad, su derecho al afecto, su derecho al amor, al cuidado de la casa, a decidir qué se come, qué no se come en la casa. Es decir, no sentado en la mesa, sino también desde la cocina. Entonces, esa modificación cotidiana desde lo pequeño va a hacer que las decisiones en lo más amplio, que no quiero llamar público, pero en las esferas otras de la vida, la academia, los estudios, el trabajo, etcétera, la actitud sea distinta, ¿no? Entonces, no hay mejor cosa para cambiar que aprender haciendo. Entonces, los hombres también tienen que aprender a hacer cosas que no les pasa nada. Si fuera biológico, el que no puedan cocinar les hubiese dado ataques a millones de hombres que trabajan en la cocina o que cuidan de sus hogares o cuidan de sus hijos. Pero hay que multiplicar esa relación, esa actitud de los hombres y de las mujeres distinta, de querer complementarse y construir una ciudad diferente desde la cotidianidad. Y desde la legislación igual, aquellos que la hacen y aquellos que la ejercen tienen que tener una mentalidad y una visión diferente de las cosas. Muy bien. Una de las preocupaciones más urgentes de las mujeres es el tema de la seguridad. ¿Qué deberían hacer los diferentes actores políticos, sociales, para garantizar la seguridad de las mujeres en la ciudad? Porque hace algún tiempo, cuando aún la señora Rosana Alvarado era ministra de Derechos Humanos y ministra de Justicia, ella señalaba que las mujeres sufren una doble violencia. La violencia de la inseguridad como tal en la ciudad, que existe, de que el riesgo de que te asalten, de que te roben, pero también es la violencia de género por el hecho de ser mujer. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces los diferentes actores sociales que están y actores políticos que están en puestos de decidores, en puestos de poder, para transformar esta realidad y mejorar estas condiciones y hacer que las ciudades sean mucho más seguras? Lamentablemente, no todos, pero hay casos en donde necesitamos primero como sociedad romper el silencio, denunciar
no estar solas en los espacios cuando vemos a alguien que está necesitando reaccionar. Las autoridades tienen que cumplir su rol, está absolutamente claro y establecido. Pero si esas autoridades también y ese cuerpo policial sufre violencia, también ejerce violencia, entonces es una sociedad que multiplica la violencia. ¿Cómo podemos generar seguridad en sociedades donde multiplicamos la violencia o exacerbamos la violencia? Entonces yo creo que, digamos, no hay respuestas mágicas, pero si cada uno cumple el rol que le toca, la policía el rol que le toca, los hogares el rol que le toca, y cuando hablo de hogares no me refiero solo a las mujeres, a los hombres y mujeres. Los hombres tienen que pensar que vienen de madres, que tienen hijas, que tienen hermanas, o sea, parece que fueran seres aislados. Afortunadamente no todos los hombres, hay hombres que son súper solidarios, que están con la causa, hay hombres que enseñan una relación distinta dentro de sus hogares, en su pareja, igual las mujeres. Pero si cada uno cumple el rol que le corresponde, podríamos generar una sociedad un poco más segura. No es posible que no podamos salir a la calle y caminar por el hecho de ser mujer. Así es. O sea, ese nivel de inseguridad no es imaginario, es real. Hemos tenido miles de casos, y no solo de asaltos, sino de la inseguridad, como ya habíamos mencionado, intrafamiliar. Entonces hay que seguir trabajando en este tema, hay que seguir rompiendo el silencio, hay que seguir denunciando, y hay que cuidarnos entre nosotras también para que podamos, ejercer más libremente la ocupación de la ciudad, vivir más tranquilamente la ciudad. Muy bien, son en este momento las 15:54. María Elena, ya a manera de resumen, como cierre, ¿qué le urge a nuestras ciudades para que sean más equitativas e incluyentes? Personas distintas. Personas distintas. Leyes en este país sobran. La Constitución es una constitución de derechos, todo el mundo tiene derecho. Necesitamos responsabilidades también en una sociedad como la nuestra. No es la ciudad en abstracto. Si queremos ciudades distintas, necesitamos personas distintas. Muy bien. Agradecemos muchísimo la presencia de María Elena, gracias por estar aquí en nuestro espacio, y gracias también a las personas que nos han seguido a través de nuestra página de Facebook en Flaxo Radio y por supuesto a través de www.flaxoradio.es. Les recuerdo que ustedes pueden descargar este programa, pueden verlo también en nuestra plataforma de YouTube. Todos los contenidos que subimos, que generamos aquí, los subimos de manera inmediata para que puedan hacer sus análisis y también enterarse de lo que hacemos acá en la radio. Muchísimas gracias, María Elena. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a los amigos oyentes que nos han seguido a lo largo de este espacio. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.